Buenas tardes para todos mis hermanos. Buenas tardes. Todos bienvenidos. Vamos a disponernos. Cerramos nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón puestos en Dios, nuestro Padre Celestial, llenos de gratitud en este momento por esta oportunidad que nos ha brindado de estar aquí en esta reunión, en esta tarde. Muy felices y contentos porque venimos a aprender, a instruirnos, a recibir todo ese conocimiento que nos traen el día de hoy a través de la conferencia. Ese alimento para el alma, para el espíritu, para que todos nosotros, encarnados y desencarnados, aprendamos más de ahí. Agradecemos al Maestro Jesús y a todo el equipo de trabajadores que en este momento nos acompañan de esta casa, a los guías y mentores espirituales de cada uno, al director, los saludamos a todos de todo corazón, agradeciéndoles inmensamente esta bella oportunidad que hoy tenemos. Gracias, Maestro Jesús, por todas las bendiciones que ha derramado sobre cada uno de nosotros, encarnados y desencarnados, a través de este conocimiento de la doctrina de los espíritus. Gracias, Maestro Jesús, porque cada día nos sentimos mejores, más felices, más armoniosos y con más deseos de servir, de ser útiles a nuestros hermanos que más lo necesitan. Queremos orar por todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que están aquí presentes y que necesitan de ese aliento espiritual, de esas energías fortificantes para continuar la ruta hasta el momento en que Dios nos tenga, que nos llame. Maestro Jesús, hoy queremos colocar en tu divino regazo a todos nuestros hermanos aquí presentes y especialmente a nuestra querida conferencista, Alejita, para que ella sea envuelta en vibraciones de paz, de amor, de mucha armonía, para que su verbo sea fluido y que sea inteligible para que podamos todos entender y comprender su mensaje. Muchísimas gracias, Maestro Jesús, y a todo su equipo, y que se haga siempre la voluntad de Dios, que así sea. Así sea. En este momento vamos a la conferencia para el día de hoy. Es reflexiones sobre la vida y la muerte. Expositor invitado tenemos hoy a nuestra querida Alejandra. Ella es socia del Centro Espírita Rutas de Luz. Sea bienvenida, querida Alejita. Bueno, para todos mis hermanos, buenas tardes. Y pues me da mucha felicidad volver a estar acá hoy con ustedes, pues en el atril. Hoy nos correspondió un tema que últimamente hemos pensado mucho y reflexionado porque pues han sucedido muchas cosas que nos han puesto a pensar justamente sobre este tema. Entonces, como dicen por ahí, me cayó como anillo al dedo. Entonces, vamos a hablar sobre la vida y la muerte, a reflexionar un poquito sobre este tema que a veces es tan tabú y que día a día nos acompaña y siempre va a estar con nosotros, ¿no? Entonces, para iniciar hablando de este tema, pues primero, bueno, darles la bienvenida al Centro Espírita, todos unidos por amor, con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Para iniciar hablando entonces ya del tema, las referencias o la bibliografía en la cual me centré para esta charla es este libro que se llama Horizontes Educativos para el Alma, que digamos, es una recopilación
de las conferencias de la señora Colombia Montoya de Martínez, esta gran pionera de la doctrina espírita en nuestro país. El libro Temas de la vida y de la muerte de Edivaldo Pereira Franco, El espíritu Manuel Filomeno de Miranda. Traje también un pequeño fragmento del libro del porqué de la vida de León Denis y pues indudablemente el Pentateuco pues de la doctrina, los 5 libros que debemos todos siempre conocer y que es la base de todos nuestros estudios. Para hablar de la muerte y de la reflexión sobre la muerte y la vida, debemos definir primero qué es la muerte, ¿no? Entonces, en Internet, en el diccionario nos dice que la muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Entonces, todo parte con el nacimiento. Bueno, parte un poco desde antes, ¿no? Cuando se une ese espermatozoide con el óvulo y que empieza a formar o dar inicio a ese embrión que posteriormente va a ser un lindo y precioso bebé rozagante, que todos tenemos que partir desde ahí, ¿no? Ya después nuestro proceso de la vida, ya adolescentes, adultos, ya adultos mayores, hasta que nos llega el día que nos toquen a la puerta y ya nos toque subir esas escaleras hacia la luz, ¿no? Entonces ese es como el normal, ¿no? El natural, el proceso natural. Y dice que es como esa imposibilidad de sostener un proceso homeostático. Entonces es como que en la vida todo tiene un equilibrio, ¿no? Entonces cuando ya no hay ese equilibrio, esa dificultad para sostenerlo, ya se produce lo que naturalmente nosotros conocemos como la muerte. Entonces, hay muchos tipos de formas de morir, ¿no? La más frecuente o la que uno desearía tener es la natural, que en el libro de la señora Colombia nos dice que esta es propia de todos los cuerpos vivos, es decir, corresponde a nuestra condición humana y a la de todos los seres vivos al cumplirse su ciclo vital. El cierre de este ciclo o finalización es lo que llamamos muerte. Esto es muy similar a la definición que en Internet encontramos, que es ese cese o esa finalización de ese ciclo que desde el nacimiento ya empezamos a recorrer. Es ese cese o esa terminación del funcionamiento de todos los sistemas que hay en nuestro cuerpo humano. Ya se van apagando esos órganos que cumplen una función maravillosa que es darnos la vida y ya cuando hay esa finalización de todo ese funcionamiento homeostático es cuando ya la muerte, ¿no? Y bajo la visión espírita, entonces sabemos que la muerte es esa su ruptura de ese cordón de plata que une ese espíritu a nuestro cuerpo físico y que cuando ya hay ese desligamiento, esa ruptura, ya entonces pasa a ser libre el espíritu. Entonces aquí entra un concepto o una diferencia que es muy interesante, que es entender la diferencia entre qué es la muerte y qué es la desencarnación, ¿sí? Porque son dos procesos diferentes. Entonces, la muerte es como tal el cese de las funciones orgánicas, o sea, cuando el cuerpo ya se apaga, esa es la muerte. Ahora, otro proceso diferente o que ocurre simultáneamente es la desencarnación, que es ese desligamiento del espíritu con el cuerpo. Pues una cosa es morirse y otra cosa es desencarnar, ¿sí? Esto va a ocurrir dependiendo del nivel evolutivo que nosotros como espíritus tengamos, ¿sí? Es muy rara o dependiendo que ocurra al mismo tiempo, ¿sí? Que uno se muere y de una vez el espíritu se rompió el cordón y sale volando y es libre. No, tenemos que pasar un proceso, ¿sí? Porque eso no es que sea de una vez instantánea, no, es un proceso. La muerte y la desencarnación son procesos. Entonces, en el libro del Consolador que prometió Jesús, Emmanuel nos dice, desencarnar es cambiar de plan, como el que se va a vivir a otra ciudad, ahí en el mundo, sin que su mudanza altere las enfermedades que padece o las virtudes que posee, con la simple modificación del escenario exterior. Me pareció muy bonito como esa comparación que él hace, ¿no? Que es como irse de mudanza, me cambié de ciudad, solo que cambié de tener un cuerpo físico a pasar a ser un espíritu que cambio de casa.
Pero ahí él nos dice, uno se muda, pero se lleva las enfermedades que padece, las virtudes, mejor dicho, todo se lo lleva. Lo único que va a cambiar es un escenario, pero vamos a seguir siendo los mismos seres espirituales que somos aquí en la tierra, porque sabemos que todo eso que nosotros acá somos, ¿quién lo guarda? El espíritu, ¿cierto? Y el periespíritu también van a quedar ahí, todas las enfermedades, todo lo que queda ahí, también se va con nosotros. Entonces es simplemente un cambio de habitación. Entonces nos dice en el libro de temas de la vida y de la muerte, el espíritu de Manuel Filomeno nos dice que la desencarnación se inicia durante la vida física, a través de las actitudes idealistas, misioneras, en las que la abnegación, la renuncia, el sacrificio y el amor, en dimensiones más amplias, sutilizan el peso específico de la organización material, transformando las corrientes de energía que transitan desde el ser espiritual hacia el cuerpo y viceversa, actuando en los implementos orgánicos de forma menos densa. ¿Esto qué quiere decir? Que desde dónde empezamos nosotros a preparar esa desencarnación. Desde ahorita, desde que somos niños, desde la infancia, todo lo que nosotros vamos cosechando durante nuestra vida, al final, en el momento de la desencarnación, vamos a recoger todo ese sacrificio, esa abnegación, esas renuncias, esas ideas que hemos tenido durante la vida. Entonces, así como fue nuestra vida, va a ser posiblemente nuestra desencarnación. La muerte no significa el aniquilamiento total del ser, sino una conclusión de su manifestación biológica. Ya por el deterioro de los años, el envejecimiento o desgaste, enfermedades, etcétera, todo lo cual afecta solamente a la materia que reviste temporalmente el espíritu o entidad inteligente, valiéndose del cuerpo fisiológico para la jornada de vida o reencarnación. Acá nos dice básicamente que el cuerpo es ese instrumento que utiliza el espíritu para evolucionar y que es la manifestación biológica, es esa conclusión de esa manifestación biológica que a todos nos va a llegar, en el momento que sea, a todos nos va a llegar. Y que ya sea a través del envejecimiento, porque se desgastó, porque ya uno tiene 120 años, porque ya uno de pronto alguna enfermedad, algún cáncer, bueno, alguna enfermedad, pues cualquiera, porque ahora hasta las enfermedades más minuciosas todas tienen complicaciones y uno puede morir hasta porque le quiten una uña a uno. Entonces, todas las enfermedades, entonces puede uno terminar en la muerte, ¿sí? Es ese fin de esa jornada. Entonces, básicamente la muerte natural, que es el proceso que todos quisiéramos seguir, es una condición normal. Todos nos vamos a morir, ¿sí? Porque es una ley en la tierra, es una ley natural, ¿sí? La ley natural sabemos que nadie la puede cambiar, ¿sí? Eso viene ya ahí estipulado. Y nos dice que es ese periodo vital que se va agotando y se va concluyendo y va a depender de la causalidad del espíritu. Entonces, la muerte depende de cómo nosotros nos vayamos comportando y qué cosas, no solo de esta vida, sino de la vida anterior y de las anteriores, nosotros tenemos que ir también reparando, ¿no? Entonces nos dice que no olvidemos que el cuerpo humano utiliza electricidad y que las células tienen la habilidad de generar esa electricidad usando como combustible los alimentos que ingerimos. Una parte de esa electricidad fluye a través de la red de nervios, tal como lo haría la electricidad de la casa o departamento, por medio de un alambrado eléctrico instalado. Entonces todo en nuestro cuerpo funciona por redes, ¿sí? Y en nuestro cuerpo, pues está esa unidad que es la fuente de todo, que es la célula, ¿no? Entonces, en todo nuestro cuerpo hay células y por esas células es que nosotros todos los días nos movemos, respiramos, nuestro corazón late, nuestro cerebro piensa, bueno, actúa para nosotros realizar actividades. Entonces, por medio de esta red de electricidad que nuestro cuerpo logra moverse. Y ahí me parece o llama la atención que es a través de ese combustible, es decir, los alimentos que ingerimos. Entonces, ahí, ¿cuál es la invitación? A comer, ¿sí? Si uno no come, pues por eso dicen, un enfermo que come, se mejora.
y está comprobado, ¿cierto? Entonces hay que aprender a comer también, la importancia de los alimentos que nosotros ingerimos para que sean el combustible de ese cuerpo físico, ¿sí? Entonces es como esa invitación, así como tenemos luz en la casa, en las calles y eso, nuestro cuerpo también tiene esa alambrado. El cuerpo físico se encuentra cargado de energía que almacena en sus distintos departamentos. Esta modalidad bioenergética las procesan las células de los alimentos, pero también de fuerzas externas como son el calor, la luz, el magnetismo. A esta fuente energéticamente podemos llamarla fluido vital orgánico. Entonces, el fluido vital es esa fuerza que hace que nosotros estemos vivos. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de una mesa a nosotros? Que tenemos ese fluido vital, ¿sí? Ese principio vital. ¿Y de dónde sale ese principio? De los alimentos, de la luz, del calor, del magnetismo. Entonces, toda esa unión, todo eso hace que nosotros tengamos esa fuerza, pues. Entonces, la actividad del principio vital, nos dice en el libro de la Génesis, es mantenida durante la vida mediante la acción del funcionamiento de los órganos, del mismo modo que el calor por el movimiento de rotación de una rueda. Al cesar esa acción con motivo de la muerte, el principio vital se extingue, al igual que el calor cuando la rueda deja de girar. Acá nos hace como una comparación en el libro de la Génesis, donde podemos entender un poquito mejor cómo funciona este principio. Este principio entonces es en nosotros, en los seres orgánicos, lo que es el calor a la rueda. Entonces, por medio del calor, de la gasolina que se quema, entonces el motor del carro anda, ¿sí? Si se queda el carro sin gasolina, pues no hay que quemar, entonces no hay movimiento. Entonces, lo mismo funciona en nosotros. Si nosotros nos quedamos sin ese principio, sin esa fuerza, pues ¿qué va a ocurrir? La muerte. Entonces, en el libro de los espíritus, en la pregunta 66, el maestro Kardec pues pregunta o se interesa sobre el principio vital y dice que sí es el mismo para todos los seres orgánicos, o sea que sí es lo mismo el principio vital que tiene un gato al que tengo yo o un mosquito al que tengo yo. Entonces dice que sí, pero que es modificado según las especies. Es lo que les da movimiento y actividad y los distingue de la materia inerte, pues el movimiento de la materia no es la vida. La materia recibe ese movimiento, no lo da. Entonces, la materia es materia, ¿sí? ¿Qué diferencia la materia al movimiento? Este principio. Y este va a ser diferente en cada ser. No es lo mismo el principio que tiene un mosquito al que tiene un rinoceronte, un hipopótamo. Como diferente, ¿sí? Y nos dice en la pregunta 67A, un pequeño fragmento de la respuesta, dice que el principio vital es la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos al mismo tiempo que el agente vital da impulso a los órganos. La acción de los órganos mantiene y desarrolla la actividad del agente vital, más o menos como frotamiento genera calor. Entonces, como complementar lo que en el libro de la Génesis vimos en la diapositiva anterior, que en el libro de los espíritus vuelven otra vez y nos lo recalcan. Entonces, en la pregunta 69, Kardec pregunta, ¿por qué una lesión del corazón más que la de algún otro órgano causa la muerte? Entonces, ¿el corazón es el órgano más importante del cuerpo? No. Entonces, eso es digamos que un pensamiento que las personas creen que el corazón es lo más importante. El corazón es una máquina de vida, nos dice el mundo de los espíritus. Sin embargo, no es el único órgano cuya lesión ocasiona la muerte. Es nada más que una de las piezas esenciales. Entonces ahí nos dice que todos los órganos en nuestro cuerpo, todos son importantes, ¿sí? Vaya usted quédese sin un ojo, sin un dedo. No dices que un dedo solo es nada. No, vaya que le falta un dedo. Todo en nuestro cuerpo hasta una uña, o sea, todo es mega importante, el cabello, todo. Es muy importante y todo cumple una función. Entonces, alguna alteración o algún cese en este órgano puede terminar incluso pues en la muerte. En la pregunta 70, pues el maestro Kardec hace alguna pregunta, pero hace como una aclaración o una acotación en esta pregunta que para mí es como el cierre de este capítulo, del capítulo 4, que habla todo sobre el principio vital
Y traigo como estos fragmenticos en donde nos resalta el principio o la función del principio vital, que nos dice que este principio o esta fuerza opera en ellas el restablecimiento en caso de que tengan ciertas lesiones. O sea, que este principio va a ayudar a restablecer cuando algún órgano en nuestro cuerpo falla, ese principio se encarga de darle como esa fuerza a ese restablecimiento para que ese órgano mejore. Restablece funciones momentáneamente suspendidas y ayuda, digamos, en esos elementos esenciales para el funcionamiento de los órganos que están destruidos o profundamente alterados. Entonces, este fluido vital es impotente para transmitirles el movimiento de la vida cuando esto ocurre, cuando es más fuerte de pronto la enfermedad o el fallo, o ya por ley de merecimiento ya nos corresponde. Entonces ya este fluido, este principio se queda corto y ya pues ocurre lo que indudablemente pues la muerte, ¿listo? Entonces si algún órgano se daña en nuestro cuerpo, la función de este principio es darle esa fuerza o este restablecimiento, esa ayuda, pero pues también eso tenemos que ser conscientes que depende de la ley del merecimiento. Entonces nos dice que los órganos reaccionan necesariamente en mayor o menor medida unos sobre otros. De la armonía del conjunto resulta su acción recíproca. Cuando una causa cualquiera destruye esa armonía, sus funciones se detienen, como el movimiento de un mecanismo cuyas piezas esenciales están descompuestas, como un reloj que se gasta con el tiempo o se desarma por accidente y cuya fuerza motriz es impotente para hacerlo funcionar. Entonces todo nuestro cuerpo funciona como las piezas del reloj, ¿no? Todo va engranado, encajado. Si una de esas piecitas, por más mínima que sea, se daña, ¿qué pasó al reloj? Se daña, ahí quedó, toca mandarlo a arreglar. Entonces nuestro cuerpo funciona de la misma forma. Si algún organito se daña, los otros empiezan también a fallar. Entonces, la cantidad de fluido vital no es la misma en todos los seres orgánicos, varía según las especies y no es constante, ya sea en el mismo individuo o en los individuos de la misma especie, ¿no? Lo que veníamos hablando. Algunos están, por decirlo así, saturados de dicho fluido, mientras que otros tienen apenas la cantidad suficiente. A eso se debe que algunos tengan una vida más activa y tenaz y, en cierto modo, superabundante. ¿Listo? Entonces, lo que hablábamos que complementa. Entonces aquí, investigando un poquito, leyendo de pronto como las teorías o las creencias de algunos filósofos sobre la muerte, encontramos este de Aristóteles que me pareció pues que tiene mucha relación con la doctrina espírita y con lo que quería yo plasmar en la charla, porque él decía que la muerte es el momento en el que el alma se separa del cuerpo y deja de cumplir su función vital. Sin embargo, el filósofo no veía la muerte como un estado de no existencia, sino como un cambio en la forma de existir. Entonces ya ahí hablo un poquito de lo que Manuel ya nos habló, que es ese cambio de morada, y nos habla de la función vital, que también ya hablamos de eso, y nos dice que es un cambio de estado, ¿no? Para él, el alma es la esencia de la vida y aunque se separe del cuerpo, sigue existiendo en un plano diferente. Aristóteles sostiene que el alma es la forma y el principio vital de un ser vivo, es lo que le da vida y lo diferencia de los objetos inanimados. El alma, según Aristóteles, está compuesta por diferentes facultades como la capacidad de pensar, de sentir y de moverse. Esas facultades son inherentes a la vida y se extinguen con la muerte. Entonces, ¿a quién está describiendo ahí? Al espíritu, ¿sí? Que es ese ser inteligente que da vida y que anima el cuerpo físico. Entonces ya hablamos de la muerte natural, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de los otros tipos de muerte que se mencionan en el libro. Uno de esos es la muerte accidental, los homicidios, asesinatos, ejecuciones, que este tipo de muerte, así como todo cuanto desvirtúe este proceso natural de tiempo, permanencia en el cuerpo físico, son de ocurrencias muy relacionadas con la ley de causa y efecto de los espíritus que pues padecen. Representan experiencias o lecciones morales, como también constituyen los riesgos propios de la vida o reencarnación ante la categoría de los mundos donde esta jornada tiene lugar. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de muertes? Son muertes que van ligadas a la ley de causa y efecto de nosotros como seres vivos. Pues en cada existencia nosotros debemos reparar lo que en otra vida hemos posiblemente hecho o en esta vida también. Si yo en esta vida
ando en un grupo de amigos donde se mueven los homicidios, donde se mueven los asesinatos, muy probablemente, pues como es mi entorno, ¿yo cómo voy a terminar? Pues también, si Dios no quiere, pues que me mate o yo terminando matando a otros. Si yo en una vida maté a otro, pues muy probablemente en esta debo venir a morir de la misma forma para resarcir eso que hice en el ayer. Entonces todo es causa y efecto. Otros tipos de muerte que mencionan, que pues no vamos a entrar en detalle, es la muerte de función fetal, que este pues es un tipo de muerte, que este caso pues ocurre cuando es una prueba o es una expiación para los padres, que el bebé pues nace y muere o muere dentro del vientre de la madre. Entonces estos son casos especiales que son pues siempre para un aprendizaje, una expiación. Y el otro tipo el tipo de muerte es el suicidio o de autodestrucción, que esta es una forma de poner fin al ciclo vital o tiempo de vida, y todo va movido con el libre albedrío, ¿no? Que ese es una propiedad que viene con nosotros, que es que nosotros podemos decidir qué hacer y qué no con nuestra vida. Dios nos da esa oportunidad. Entonces esa decisión que pues como seres humanos se toma, ¿no? Que esto también pues transgrede la ley de Dios porque Él es el único que tiene esa potestad. Entonces en la pregunta del libro de los Espíritus en la 619 dice, ¿ha dado Dios a los hombres los medios de conocer su ley? Todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que tienen el propósito de buscarla. No obstante, todos la comprenderán algún día porque es necesario que el progreso se cumpla. Entonces, a nosotros todos nos hicieron desde el mismo punto, sencillos e ignorantes. Todos partimos de ahí, pero todos no vamos al mismo nivel, porque a algunos nos da más pereza, algunos se nos prestan pruebas que de pronto nos cuesta un poquito más superar, pero Dios a todos nos da en nuestra conciencia el conocimiento de esa ley, ¿sí? De reconocer qué está bien y qué está mal, para poder superar esos instintos, que también está bien tener instintos, porque si no tuviéramos instintos, pues nos hubiéramos muerto hace rato. ¿Sí? Entonces, el de supervivencia que es tan importante. Entonces, si yo no miro, paso la calle y me llevo el Transmilenio, ¿sí? Entonces, los instintos también son muy importantes para nosotros como seres vivos, para la supervivencia. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es un poco tabú para todos y que a través del tiempo o a medida que uno va comprendiendo un poquito más la muerte, uno dice, o sea, uno concluye, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? Se supone que nosotros por ser espíritas y tener el conocimiento, uno dice, no, yo no le tengo miedo. Pero en el momento de la verdad, cuando Dios nos pone las pruebas a nosotros, ahí uno dice, hijo de mi chica, como que todavía me falta, como que todavía le tengo miedito. Si no me muero yo, o el miedo a que se muera otro, ¿no? Algún familiar cercano, muy cercano, ¿sí? Ahí sí cuando nos toca uno lo piensa. Entonces dice que el hombre, sea cual fuere el grado de la escala al que pertenezca, desde el estado salvaje tiene el sentimiento innato del porvenir. Su intuición le dice que la muerte no es el fin de la existencia y que aquellos cuya pérdida lamentamos no están perdidos para siempre. La creencia en el porvenir es intuitiva y muchísimos más generalizada que las de la nada. Entonces, nosotros también dentro de dentro de esa conciencia, dentro de esa semillita que Dios nos deja ahí a nosotros, tenemos ese sentimiento innato de ese porvenir, de que ahí existe algo más allá de la muerte, ¿sí? Pero indudablemente ese temor existe en nosotros y también es normal, ¿no? Lo mismo que hablábamos de ese instinto de supervivencia. Si yo dije, no, sí, yo me tiro acá al Transmilenio y ya me morí, pero me voy para el cielo, pues no tendría sentido, ¿cierto? En cambio, si yo tuviera ese temor, yo como que pienso no tirarme al Transmilenio, más bien como que mañana voy a ir a trabajar, ¿cierto? A medida que el hombre comprende mejor la vida futura, el miedo a la muerte disminuye. Asimismo, cuando comprende mejor su misión en la tierra, aguarda su fin con más calma, con resignación y sin temor. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar, empezamos a adentrarnos en el conocimiento de qué hay más allá de la vida futura y cómo son esas consecuencias si nosotros transgredimos la ley de Dios, ya como que
le bajamos una rayita y ya empezamos entonces a ir construyendo día a día con más calma y resignación nuestra vida. Para liberarse del miedo a la muerte es necesario que el hombre la encare desde su verdadero punto de vista, es decir, que haya penetrado con el pensamiento en el mundo espiritual y que se haya formado de él una idea tan exacta como le sea posible, lo que denota de parte del espíritu encarnado un cierto desarrollo y la aptitud para desprenderse de la materia. Entonces esa imagen me pareció como chistosa porque está el médico ahí como que no se lleve a los enfermos y está la muerte ahí tirándole virus y enfermedades. Entonces es básicamente el virus del COVID. Es básicamente esa lucha que hay todos los días de liberarnos contra ese miedo, de encararnos esa realidad y de ser conscientes que más allá de esta vida física, de este plano terrenal, hay un mundo afuera espiritual que nos está esperando y que es nuestra verdadera vida, ¿sí? Acá si bien tenemos una vida, pero es una vida un poco limitada y que tenemos que todos los días encararnos y superar pruebas diarias, pero con un fin. ¿Cuál es ese fin? El perfeccionamiento, ¿no? Llegar a ser esos seres, ese ejemplo algún día ante otros que son de menor evolución, ¿no? Entonces, nos dice que la muerte está rodeada de ceremonias lúgubres que infunden más terror que esperanza. Cuando se representa la muerte, siempre se lo hace desde su aspecto desagradable y nunca como un sueño de transición. Todos sus emblemas recuerdan la destrucción del cuerpo, lo muestran hediondo descarnado. Ninguno simboliza el alma que se desprende radiante de los lazos terrenales. La partida hacia ese mundo más feliz solo está acompañada por los lamentos de los sobrevivientes, como si una inmensa desgracia hubiese caído sobre los muertos. Entonces, alrededor de la muerte hay miles de tabús, mitos, creencias, y es normal, porque como seres imperfectos y que desconocemos y somos ignorantes, pues no conocemos qué hay más allá, ¿no? Entonces empezamos a generar ciertos comportamientos respecto a la muerte. Entonces, desde los años antes de Cristo, entonces ya los egipcios que tenían toda esta parafernalia para cuando se morían sus seres queridos, de poderlos poner en estos ataúdes especiales y mandarlos, digamos, a los faraones con sus plebeyos para que no les faltara nada. Entonces también era todo un ritual. O con los griegos, que entonces si se morían no se podían ir sin sus dos monedas, porque entonces cómo hacían para pagarle a Caronte para que los llevara donde tenían que irse. Entonces si no tenían plata, pues se quedaban ahí graves, porque sin dos monedas, imagínense uno morirse y no tener plata. Pero también hay otro lado de la cultura que esta me pareció muy bonita y quería resaltarla, del Día de los Muertos en México, que para ellos es más bien no de miedo ni de temor, sino es una fiesta de gratitud y de remembranza con sus personas queridas, ¿no? Entonces vemos cómo a través y así podríamos hablar mucho de la muerte en la historia, pero entonces sí nos han creado ese miedo de la muerte también, de que si no hacemos bien las cosas nos vamos allá a chamuscar los pelos. ¿Listo? Entonces es esa invitación. Entonces ahora vamos a aprender a morir, ¿no? Entonces en el libro de Manuel Filomeno nos dice que al aprender a morir se aprende a vivir en niveles superiores de entendimiento y de conquistas morales que le brindan a la criatura humana salud espiritual, plenitud de vida y de realización interior. La máxima indagación que debería preocupar al hombre es la de descubrir quién es y además, por extensión, cuál es la finalidad de su vida en la tierra, como consecuencia de saber de dónde vino, con el fin de postular en forma equilibrada la identificación del lugar hacia dónde irá. Aquí nos hace esa invitación a más bien preocuparnos, preguntarnos todos los días qué estamos haciendo con nuestra vida, porque según eso, a ese lugar nosotros vamos a ir. Entonces, es esa misión de todos los días descubrir un poquito nosotros como seres individuales que somos, quiénes somos. Esa es una pregunta que es muy existencialista y es muy difícil de pronto de responder. ¿Quién soy yo? Si me preguntan quién soy yo, esa pregunta es muy difícil porque eso enfoca o encierra muchas cosas.
Entonces es esa tarea de todos los días ir descubriendo quién soy, para dónde voy, para dónde quiero ir. Y es un poco de pronto ahorita lo que le está pasando, lo que nos está pasando a los jóvenes, que no encontramos esa respuesta. Entonces nos encerramos en ese círculo de no tener salida, de no ver más allá y recurrimos a de pronto a refugiarnos en cosas que no son tan buenas o incluso en pensar en quitarnos la muerte, ¿no? Entonces la vida. Entonces es esa invitación también a primero definir quién soy y para ir construyendo así poco a poco a dónde quiero ir. Entonces nos habla de la necesidad de la encarnación, porque pues ya hablamos de la muerte, ¿no? Ahora nos toca hablar de la vida. Ya reflexionamos un poquito de la muerte, ahora reflexionemos de lo bonito que es la vida. Nos dice, el paso de los espíritus por la vida corporal es necesario para que estos puedan cumplir con el auxilio de una acción material. Los designios cuya ejecución Dios les confía, la encarnación también es necesaria para ellos mismos porque la actividad que están obligados a desplegar contribuye al desarrollo de su inteligencia. Dado que Dios es soberanamente justo, debe hacer una distribución equitativa entre sus hijos, nos dice en el Evangelio. Con todo, la encarnación para la totalidad de los espíritus no es más que un estado transitorio. Es una tarea que Dios les impone cuando dan comienzo a su vida como prueba inicial del uso que harán de su libre albedrío. Entonces, ahí en el Evangelio nos pone ese ejemplo de que somos como esos estudiantes, ¿no? Que qué estudiante queremos ser. El que hace las tareas juicioso o el que se pone ahí a dormir y se pone los libros encima de la cabeza. Entonces, ¿cuál de esos dos queremos ser para llegar a esa meta? A esa meta que es la perfección, de ser espíritus más evolucionados. Entonces, si logramos o si hacemos todos los días trabajando un poquito por nuestro mejoramiento, muy seguramente vamos a llegar a un mejor camino. Entonces, la reencarnación eh, es un tema que es muy extenso que es muy importante estudiarlo y nosotros como seres espíritas que somos, conocerlo y sobre todo conocer cuál es la diferencia de reencarnación y resurrección. Ya entendimos cuál era la diferencia entre muerte y desencarnación, ¿cierto? Ahora entonces la reencarnación es un regreso del alma o espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo, nuevamente formado para él y que no tiene nada en común con el antiguo. Mientras que la resurrección es la vuelta a la vida del cuerpo que está muerto, pero la ciencia demuestra que eso es materialmente imposible, sobre todo cuando desde mucho tiempo antes los elementos de ese cuerpo se hayan dispersos y han sido absorbidos. Entonces ahí nos dice, ¿no? Que mucho tiempo después, o sea, esos elementos del cuerpo ya están dispersos, absorbidos y pues no se puede levantar porque eso es físicamente imposible, ¿sí? Para Dios no hay nada imposible, pero Él tampoco va a transgredir sus propias leyes, ¿no? Entonces la resurrección es un término que es usado, pero pues que para nosotros como seres espíritas, como espíritas que somos, entonces creemos es en la reencarnación. Un ejemplo de esto es en el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, que Nicodemo le dice, Maestro, sabemos que viniste de parte de Dios para instruirnos como un doctor, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces Jesús responde, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces, hasta Jesús desde este entonces nos está enseñando, nos está invitando a creer en la reencarnación, ¿sí? Y ahora, más adelante, mucho tiempo después, ya empezamos a estudiar eh, este tipo de fenómeno. Entonces hay evidencias indirectas de la reencarnación, ¿sí? Y hay personas que se están encargando de estudiar esto a nivel desde la parte de la ciencia. Entonces están las marcas de nacimiento, las birthmarks, las habilidades o las tendencias, las fobias, las manías, las simpatías, las antipatías. Entonces, estos son comportamientos que a veces son inexplicables y que la única pues razón de ser es por la reencarnación. Entonces vemos niños de 2, 3 años ya tocando el piano, el acordeón, la guitarra como si fueran ya señores de 60 años y pues uno dice, ¿cómo si ni caminar sabe? ¿Sí? Entonces son experiencias que nos demuestran. Entonces, bajo la visión científica,
Hay mucha información sobre este tema, pero pues los más reconocidos está el ingeniero Hernán Guimaraes Andrade, está el doctor Barnelle en la India, está la doctora Edith Fior, Brian Weiss, la doctora María Julia Prieto, Morris Netterton, Helen Wambach, bueno, que son muchos científicos que han estudiado y que tienen miles de casos comprobados bajo la ciencia sobre la reencarnación. Entonces, la reencarnación es un regalo de Dios, una dádiva de Dios. En este libro, en estos dos libros, narran muchos y hay mucha información de verdad en Internet. Traje estos dos casos que me llamó la atención. El primero es de un niñito que en una reunión familiar traen como unas fotos y él ve una foto justamente del papá de la mamá, o sea, del abuelo, y dice como, ¿yo qué hago? Yo soy él, yo qué hago en esa foto. Y la mamá le dice, no, pero ese es mi papá, no, ese soy yo. Entonces el niño le empieza a contar cosas a la mamá de cuando ella era pequeña y hasta físicamente se parecen. Y el otro caso es de un niñito que también la mamá lo estaba regañando y le dice, mamá, pero acuérdate cuando yo era tu papá y yo era el que te regañaba. Entonces la mamá quedó como así. Entonces, haciendo pues, ellos utilizan la regresión, haciendo la regresión se dan cuenta que él había sido el papá de ella, quien había vuelto ahora en el hijo. Entonces, el objeto de la encarnación, Dios se la impone, o Dios nos impone ese objeto, esa encarnación, con el objetivo de hacernos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros es una misión. No obstante, para alcanzar esa perfección, deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal, porque en eso consiste la expiación. Entonces, al constatar que la sociedad del más allá está constituida por seres inteligentes que viven las experiencias evolutivas, reencarnando y desencarnando hasta alcanzar la perfección relativa a la que todos estamos destinados, el espiritismo propicia a través del intercambio mediúmnico la psicoterapia liberadora. Entonces, es ese ir y venir, ¿no? Que todos necesitamos ir y venir varias veces, las veces que sean necesarias, hasta llegar a esa perfección relativa, ¿no? No es absoluta, porque si fuéramos perfectos absolutamente, seríamos ¿qué? Dios. Y el único que es perfecto absolutamente es Dios. Entonces, los pensamientos son modeladores del ser, dado que promueven sus actos, así como el hombre piensa, de igual modo se comporta. Entonces, lo que nosotros pensamos, eso tenemos en nuestro corazón. Entonces, es esa invitación también. El fatalismo biológico establecido mediante el proceso de nacer, vivir y morir o transformarse es inexorable. O sea, sí o sí tenemos que cumplir siempre ese ciclo. Aprender a utilizar el ciclo con el fin de formular y alcanzar metas esclarecedoras para el espíritu eterno es lo que deben hacer todos aquellos que se empeñan en conquistar la vida en sí misma más allá de las circunstancias celulares. Entonces, traigo un mensaje del maestro León Denis en el libro del porqué de la vida, que me parece muy bonito porque nos invita o nos da esa fortaleza a vivir, ¿sí? Nos dice, hombre, mi hermano, ten fe en tu destino, porque es grande. Naciste con facultades incultas, aspiraciones infinitas, y la eternidad se te consagra para desarrollar las unas y satisfacer las otras. Crecer de vida en vida, alumbrarte por el estudio, purificarte por el dolor, adquirir una ciencia siempre más vasta, calidades siempre más nobles. He aquí lo que está reservado para ti. Entonces, esto es lo que nos invita el maestro León Denis a vivir. Y nos dice, Dios hizo más todavía por ti, te dio los medios de colaborar en su obra, de participar en la ley del progreso ilimitado, abriendo nuevas vías a tus semejantes, elevando a tus hermanos, atrayéndoles a ti, iniciándoles a los esplendores de la verdad y de la belleza, a las sublimes armonías del universo. Esto me pareció muy bonito porque dice que Dios hizo mucho más por nosotros porque nos dio todos los medios para nosotros colaborar y hacer partícipes de su obra. ¿Sí? ¿Cuál es su obra? Pues la creación. Entonces nos dio ese regalo de ser partícipes y poder elevarnos todos los días a un progreso ilimitado. O sea, no es que llegue hasta este punto y ya ahí no puedo avanzar más, no.
Uno progresa y progresa como el universo infinito. Entonces, nos invita, eleva pues tu mirada y abraza las perspectivas vastas de tu futuro. Saca de este espectáculo la energía necesaria para afrontar los vientos y las tormentas del mundo. Marcha, valiente, luchador, sube la pendiente que conduce a estas cimas que se llama virtud, deber, sacrificio. No te pares por el camino a recoger las florecillas del matorral, a jugar con las piedras doradas. Adelante, siempre adelante. O sea, ¿qué nos dice acá? Que no seamos perezosos ni distraídos. Entonces, que vamos por el camino hacia la perfección, pero ay, me encontré la piedrita, me quedo por aquí pajareando y ahí de pajareo, pajareo, se me acabaron 12 encarnaciones. ¿Y qué hice? Nada. Pues acordémonos que nosotros en la encarnación no nos atrasamos, sino nos estancamos. Si nosotros nos devolviéramos, imagínense, es como perder un curso. Entonces uno pierde el curso y repite el curso hasta que lo pasa, ¿cierto? Entonces lo mismo ocurre con la encarnación. Entonces, hasta que no logramos saltar y ya no distraernos con esa piedrita, entonces ya ahí no podemos seguir. Entonces nos invita el maestro León Denis que siempre adelante. Y ya para concluir, traigo este libro, una historia que traigo de esta trabajadora de la doctrina, Amalia Domingo Soler, una pionera, una de las mujeres pioneras de la doctrina, del libro de la luz del futuro. Yo iba a narrar la historia, pero es que Amalia Domingo ella es poetisa. Entonces yo dije, bueno, me la aprendo, las narro, pero no va a ser tan bonito como si yo la leo textualmente, porque es que ella usa palabras que yo todavía no doy para eso. Entonces, quiero que entre todos prestemos atención y leamos la historia que nos cuenta de una madre que pues pierde a su hijo y escribe una carta, porque Amalia Domingo en este tiempo recibía eran puras cartas, pidiéndole ayuda o pidiéndole consuelo. Entonces, dice Amalia, sigo recibiendo diariamente cartas, cual más conmovedora. Ya es una madre que siente repetidas veces los dolores de un próximo alumbramiento y cuantas veces cree llegando el momento dichoso de estrechar a su hijo entre los brazos, otras tantas se paraliza su cuerpo, queda inerte y el ser que se agitaba en sus entrañas muere dentro del claustro materno, sufriendo la pobre madre todas las agonías de la muerte sin llegar a morir. O sea, quedó sin bebito al nacer. Entonces la historia nos dice, Ora es una madre desolada que me dice, o sea, le escribe la carta y le comenta a Amalia. Yo tenía un hijo de 26 años, uno solo que era mi gloria, mi vida. Espíritu adelantadísimo, libre pensador, periodista, culto y discreto, que no tenía más afán ni anhelo que engrandecer su pueblo natal, queriéndome con delirio y yo a él con idolatría. De pronto, repentinamente, sin poder decirme adiós por falta de tiempo, se murió. Y yo estoy loca, desesperada. Por más esfuerzos que hago, no puedo resignarme con la ausencia de mi hijo. Era mi vida, era mi esperanza, era mi Dios en la tierra. Usted dice que me conforme, que me resigne. Ah, señora, de seguro que usted no ha tenido hijo. O sea, la mamá estaba brava, que cuál resignación y que nada, me devuélvame mi hijo, ¿cierto? Entonces, me parece que la mamá se está sufriendo porque dice, él era mi todo, era mi vida, mi Dios en la tierra. O sea, imagínense ese amor tan fuerte que le tenía la señora. Entonces, la carta de esta infeliz me conmovió profundamente y no quedó otra cosa que preguntar al guía de mis trabajos por el joven tan tiernamente llorando, por su madre especialmente, que me dirigía las súplicas y los ruegos más conmovedoras, pidiéndome noticias de su hijo. Y el espíritu, o sea, el guía de Amalia, le contestó, dile a esa débil mujer que se abstenga de llorar, porque el hijo que ha perdido siempre a su lado estará. Si siempre acompañará a su madre, sí, siempre acompañará a su madre, pues la quiere tanto y no es de ahora, no. Son dos espíritus que van encarnando juntos desde hace mucho tiempo. En su última existencia los unió el lazo del matrimonio. El hijo de hoy era la tierna esposa de ayer y la madre de hoy era el marido del ayer, que no cumplió con su deber conyugal, puesto que su joven esposa le amaba con delirio y él se dejaba querer únicamente, dado que siendo aficionado a los amores fáciles, la candidez y la ternura de su compañera no le atraían lo suficiente para serle fiel. O sea,
cambiaron los papeles, ¿no? Ella notó al fin su desvío y murió de pena, pero le amaba tanto que murió perdonándole y compadeciéndole por su veleidad. Pecaba porque sí, sin comprender todo el mal que hacía, opuesto, que careciendo de sentimiento no le podía apreciar el de los demás. Cuando los dos espíritus se vieron en el espacio, el culpable se avergonzó y su víctima le dijo: no llores de vergüenza, yo haré que llores de dolor, para que te regeneres, para que estemos a igual altura, para que podamos volver a la tierra siendo modelos de amor inmenso, de ese amor que engrandece y santifica. Entonces aquí leyendo este fragmento, uno empieza a leer y dice como ellos se encuentran en el mundo espiritual, ¿no? Y ella le dice a él: no llores de vergüenza, yo haré que llores de dolor. Yo leí hasta ahí, yo dije, uy, y eso que lo había perdonado, ¿no? Entonces ya uno sigue leyendo, ¿no? Entonces, para que te regeneres, o sea, y él le está diciendo, vamos a hacer que tú llores de dolor, pero con una finalidad, ¿sí? Para que estemos los dos a la misma altura, para que podamos volver siendo modelos de amor, o sea, que ambos queden a la misma altura y él pueda expiar eso, ese dolor que le hizo sentir a ella. Tú volverás con la envoltura de mujer, porque las mujeres siempre lloran de dolor, y yo seré tu hijo amado. Yo te ofreceré todas las delicias que ofrece un buen hijo, y cuando más te mires en mis ojos, cuando yo sea tu mundo, tu esperanza, tu Dios, cuando digas con orgullo a tus parientes, como mi hijo no hay dos, entonces en menos de un segundo mi espíritu dejará su envoltura. Y tú, loca, desesperada, dirás en tu delirio, no hay Dios. Y llorarás con ese llanto que quema los ojos y tritura el corazón, y comenzarás a sentir lo que nunca has sentido, un amor sin límites, y yo estaré a tu lado para sostener tus pasos, para embriagarme con tu sentimiento, para gozar con tu regeneración, porque nunca más serás indiferente para con la ternura de tus deudos. Necesitas llorar, necesitas bautizarte en el Jordán de tu dolor inmenso. Yo te quiero grande, yo quiero que tu alma despierte. Yo quiero que a los dos sirvamos de útil ejemplo a los demás. Qué bonito eso, ¿no? Porque tanto dolor que él hizo yo me imagino a esa pobre mujer allá angustiada por su esposo, que quién sabe en dónde estaba, con miles y miles de mujeres, y ella ahí sufriendo en casa abnegada. Y no cogió rencor, sino antes al contrario, lo invita a que con ese dolor se regenere y se reforma, porque es tanto el amor que ellos se sienten, que es de esa forma que van a poder llegar a ser útiles a los demás. Y se cumplió el nobilísimo deseo del alma que ayer murió de frío, y en esa existencia el hombre voluble de al ayer es la mujer apasionada que cifró su ventura en amar a su hijo, único hijo, y éste ha llevado a cabo lo que se propuso: regenerar a su madre por medio del dolor. Es un espíritu adelantadísimo, vivo en luz, y en la luz quiere que viva el espíritu que hace tiempo vive enlazado hace mucho. Espíritu este que, sin ser malo, nunca ha sido bueno, porque ha sido siempre juguete de sus ligerezas y veleidades. Entonces, la doctrina nos enseña que hay una escala de los espíritus, ¿no? Y dentro de esta escala están los espíritus que no hacen ni el bien ni el mal. Entonces, nosotros también debemos de cuidarnos de no ser este tipo de espíritu, que estamos ahí como que yo ni hago ni dejo de hacer. Eso también está mal. Está mal que no hagamos el bien. ¿Listo? Entonces, nos explica ahí que el espíritu de que era la esposa era un espíritu muy adelantadísimo y debía hacerlo, porque si antes está ayudando al otro, es porque, y perdonar ese tipo de cosas, eso no es para cualquiera, o sea, una infidelidad, un trato de esa forma, ahorita eso es duro. De hoy en adelante serán muy distintos sus derroteros. Amará, sufrirá y llegará a ser bueno. Su hijo de hoy está muy contento de ver al que ya es ¿qué? En su buen camino, en la senda del progreso, en la cual no se dan los primeros pasos sin los andadores del dolor. Hay que llorar para sentir, hay que sentir para despertar. Y cuando el espíritu despierta es cuando contempla la creación y adora a Dios en la naturaleza. Dile a esa madre dolorida que bendiga sus lágrimas, pues por ellas encontrará la escala luminosa que la lleve al cielo. Adiós. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que es importante comer y llorar, ¿no? Explorar, sacar nuestros sentimientos, porque a partir del dolor es que nosotros logramos resarcir, ¿sí?
Entonces a veces nosotros decimos, "Uy, ya estoy cansada de ser el favorito de Dios, ya no más pruebas, ya no más", pero nosotros no nos preguntamos el para qué de esas cosas, sino el por qué, solo por qué y por qué y por qué. No, hay que preguntarnos el para qué. Entonces todo en esta vida, todo tiene una razón de ser y es por medio del dolor que ahorita nos está tocando aprender. Ya más adelante, cuando ya cedamos y agachemos la cabeza, ya habrán otras formas más divertidas. Aunque sufrir también, pues, imagínense todos los días uno ahí soplándose ahí sin nada que hacer. En cambio, si en el día a día hay trajín, hay cosas, pues uno aprende, uno hace, uno va. ¿Sí o no? Es más provechoso, digo yo. Entonces, mucha grandeza tiene este espíritu y la comunicación que me ha dado servirá para consuelo a una madre desolada. No todas las comunicaciones podrán publicarse ni entregarse a los interesados, porque hay historias, esto ya lo dice Amalia, hay historias en admiración tan horribles que no se pueden relatar. Hay crímenes que espantan y hay que correr sobre ellos el velo del silencio y del olvido. Por eso no contesto a muchos de los que me preguntan por su historia del ayer y solo les diré que no se ocupen remover cenizas empapadas en sangre, que procuren sembrar el cariño, compasión, la tolerancia y así conseguirán algún día ser felices. Dicha que solo se alcanza pensando en asegurar la dicha de los demás. Entonces, si todos supiéramos qué fuimos en un ayer, difícil, ¿no? Porque no todos estamos preparados para esa noticia. Si yo supiera, por ejemplo, si yo en una vida pasada maté a mi mamá y yo en esta vida supiera que maté a mi mamá, mm, difícil, ¿sí? Entonces a veces es mejor el velo del silencio y del olvido, que si no, no podríamos progresar. Entonces no todos estamos preparados para eso. Entonces nos dice, para regenerar un mundo solo hace falta amor, amor y amor. Entonces, el mejor ejemplo de esto y de todas las reflexiones, de esa invitación y ese ejemplo que tenemos nosotros como seres imperfectos que somos, indudablemente las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces, que Él nos invitó siempre a amar al prójimo y a nosotros mismos y a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, por su atención, muchas gracias. Espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias, Alejita. Le damos la palabra a don Germán. Muy buenas tardes para todos, quienes están en la plataforma, como a quienes están acá en el Centro Espírita, en la sede. Permítame, Alejandra, por favor, agradecerle por su conferencia fundamentada en la doctrina espírita. Muchas felicitaciones para mi querida médica Alejandra. Y le doy un abrazo lleno de mucho afecto, de mucho cariño, y que ojalá siga ese derrotero de Jesús sirviéndole a sus pacientes como médica y también sirviéndonos como expositora en la doctrina espírita, en donde la llamen a servicio. Muchísimas gracias, a mi querida nietecita. Y para todos, un abrazo muy fuerte. Que el Señor nos bendiga y sigamos adelante tras las huellas de Jesús. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos, a Alejita por esta conferencia tan bonita que nos ha dado el día de hoy. Muy reflexiva para todos nosotros, para que nos alegremos siempre, estemos siempre dispuestos, con mucha alegría, a ayudarnos los unos a los otros, porque hoy estamos aquí, mañana estamos... Decimos allá, pero están aquí a nuestro lado, ¿no? Y entonces después ellos estarán reencarnados y nosotros desencarnados. Entonces, muchas gracias, Alejita, muy bonita su conferencia, me gustó muchísimo.
Bueno, muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos han compartido estas bellas enseñanzas en esta tarde. Muy felices como nos encontramos todos, tan felices, ¿verdad? Ah, bueno. Muy felices, vamos a cerrar nuestros ojos. Y uniendo nuestros pensamientos, damos gracias a Dios, Padre Todopoderoso, por todo lo que nos ha concedido el día de hoy, por estas grandes enseñanzas que hemos recibido para un despertar de conciencia, para nuestro propio mejoramiento. Gracias al Maestro Jesús por todas las bendiciones que nos ha dado y a todo el equipo de trabajadores de la Buena Nueva. Y agradecemos, Señor, porque tenemos esta oportunidad tan bonita de esclarecernos sobre la vida y sobre la muerte, y por darnos todas las herramientas para nuestro progreso espiritual. Te lo agradecemos, Maestro Jesús, y colocamos en tus manos benditas a todos nuestros hermanos que necesitan y que continúan necesitando de estos esclarecimientos. Gracias a todos y que así sea. Gracias. Muchas gracias a los que nos acompañaron por la plataforma.